Noticias. Hoy quiero hablaros de huracanes, cuáles son los ingredientes necesarios para que se formen y en el caso del Atlántico, que nos toca de cerca, por qué se forman ahí y cuándo suelen formarse. Y la verdad es que vistos desde el aire, vistos desde un satélite, pues parecen majestuosos y tranquilos. Pero si nos acercamos a la superficie, la situación es otra totalmente diferente. Vientos muy fuertes, vientos huracanados, como se suele decir, que suelen ser tales cuando superan los 118 km por hora, aunque en algunos casos pueden acercarse a los 300 km por hora. Y aparte del fuerte viento, el problema, el gran oleaje. De hecho, muchos de los problemas, muchos de los desperfectos que provocan los huracanes se deben a las inundaciones debido, pues sobre todo, principalmente a las olas que llegan a la costa, pero también a las fuertes lluvias que acompañan a estos fenómenos meteorológicos tan extremos. ¿Qué condiciones hacen falta para que se forme un huracán? Pues eso parece bastante obvio, una zona de bajas presiones, inestabilidad, en el caso del hemisferio norte, con vientos rotando en dirección contraria a las agujas de reloj y provocando una gran evaporación de la superficie del océano, que es la gasolina, la energía que de alguna forma acaba ascendiendo y alimentando esas nubes de desarrollo vertical que muchos conocemos como cumulonimbos. Bueno, pues esta sería la estructura muy básica de un huracán, pero lo que necesitamos también es agua muy cálida en la superficie de los océanos, normalmente que esté por encima de los 26 grados centígrados, porque ya sabéis que esa energía, esa gasolina, es la que mantendrá el huracán en movimiento. Otra condición indispensable, por supuesto, que se formen tormentas de desarrollo vertical, pero que en las capas altas de la atmósfera no haya mucho viento. Y cuando hablamos de la atmósfera nos referimos sobre todo a la capa inferior de la atmósfera, troposfera, que es donde acaban llegando esas nubes de desarrollo vertical. Si hay poca cizalladura de viento, bueno, pues eso favorece el que la nube pueda crecer verticalmente. Si hay mucha cizalladura, la nube se corta, un poco como cuando sopláis a una vela y la apagáis, pues lo mismo ocurriría en la atmósfera. ¿Dónde se forman, por ejemplo, los huracanes que llegan a la zona del Atlántico y que nos tocan más de cerca? No porque algunos se desvíen habitualmente, algunos sí que lo consiguen, pero porque van a zonas del Caribe donde vamos de vacaciones muchos españoles. Bueno, pues en esta zona de África, en la zona oriental, cerca de las montañas de Etiopía, debido sobre todo a la orografía y a las condiciones geográficas, se suelen formar zonas de bajas presiones que en algún momento llegan a ser bastante contundentes. Cuando se forman, empiezan a atravesar toda la zona de África debajo del Sáhara y llegan hasta el Atlántico. Esto es lo que llamamos también los meteorólogos ondas del este. Son ondas en capas de la atmósfera más elevadas. Cuando llegan y se pegan un chapuzón en las aguas del Atlántico, donde está muy caliente el agua, pues ahí pueden llegar a explotar y formarse una borrasca mucho más contundente, con muchas nubes de desarrollo vertical, como estamos viendo. Si las condiciones oceánicas y atmosféricas son las apropiadas, acaba formándose una tormenta tropical que puede desembocar en un huracán de determinada categoría y así va atravesando la zona del Atlántico. No todos los huracanes del Atlántico se forman de la misma manera y de la misma manera tampoco se forman en otras zonas del Pacífico o del Índico, pero en el Atlántico eso es lo que tenemos. Si viéramos la estructura de un huracán, es decir, un corte transversal, esto es lo que nos encontraríamos. Una serie de nubes de desarrollo vertical, de células, donde hay mucha corriente ascendente, esa energía, esa agua cálida que os he comentado que sube desde el océano, y en la zona central lo que llamamos el ojo del huracán, que es una corriente descendente, y de hecho por eso en el centro los cielos están despejados y se va perfectamente desde la superficie hasta la parte superior del huracán. Y bueno, pues estos huracanes pueden llegar a tener dimensiones determinadas. La categoría Saffir-Simpson, la que se utiliza para clasificar los huracanes, va de 1 a 5, 1 el más débil, 5 lo más intenso, y las condiciones oceánicas pues obviamente varían de un año para otro. ¿Qué pasará este año? Os lo iremos contando aquí en eltiempo.es a medida que se acerquen las temporadas de huracanes. El huracán categoría 1 tiene vientos entre 118 y 153 kilómetros por hora, daños mínimos principalmente a árboles, vegetación y casas móviles o remolques que no estén bien sujetos. El categoría 2 trae consigo vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora, grandes daños a casas móviles, anuncios y tendido eléctrico. Destrucción parcial de tejados, puertas y ventanas, pero pocos daños a estructuras y edificios. El categoría 3 causa vientos entre 178 y 209 kilómetros por hora, amplios daños, grandes árboles derribados, al igual que anuncios y letreros que no están sólidamente instalados, daños a los tejados de los edificios y casas móviles y caravanas destruidas, marejadas de 2.97 a 3.96 metros sobre el normal. Evacuación de todos los residentes a lo largo de las zonas costeras.
El categoría 4 tiene vientos entre 210 y 250 kilómetros por hora, daños extremos, árboles y arbustos son arrastrados por el viento y los anuncios y letreros son arrancados o destruidos, amplios daños en techos, puertas y ventanas. Hundimiento total de techos en viviendas pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destruidas o seriamente afectadas, marejadas de 4.29 a 5.94 metros sobre lo normal. Evacuación masiva de todos los residentes en un área de unos 500 metros de la costa. En 1997 Paulino alcanzó a la categoría 4, impactando primero Oaxaca y acabó por devastar Acapulco, Guerrero. Causó cientos de muertes y daños de cerca de 7.500 millones de pesos. La más alta es la 5, cuenta con vientos de más de 250 kilómetros por hora, daños catastróficos, árboles y arbustos son totalmente arrasados y arrancados de raíz por el viento, daños de gran consideración en los techos de los edificios, los anuncios y letreros son arrancados y arrastrados por el viento, hundimiento total de techos y paredes de residencias pequeñas, la mayoría de las casas móviles son destruidas o seriamente afectadas, marejadas de 4.29 a 5.94 metros por encima de lo normal. Gilberto alcanzó la categoría 5, se formó el 8 de septiembre de 1988, tocó tierra el 12 de septiembre en Jamaica y 2 días después llegó a Yucatán. Alcanzó vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Los daños tras su paso se calcularon en 5.5 mil millones de dólares. Patricia, que golpeó a México el año pasado, alcanzó rachas de 400 kilómetros por hora. De haber una categoría arriba de la quinta, esa sería para Patricia.